Bueno. Ya estamos aquí en vivo, estamos transmitiendo desde la casa de don Miguel Cáceres, el invitado del día de hoy. De piedra. El invitado de piedra. De piedra justamente porque te dedica a la geología. Exactamente, mira, ¿Ah? qué buena Sí. analogía. Oye, estoy acá revisando primero que todo si están las transmisiones bien hechas, porque esto estamos comenzando con una forma de hacer un programa distinto. Estamos, quiero ver qué está pasando, a ver. Está pasando bien. Ahí estamos en vivo, estamos transmitiendo por YouTube, estamos también aquí en algunas páginas de Facebook también, viéndolo, este nuevo programa llamado La Otra Historia. Este es el primer capítulo de una idea que un día se nos ocurrió acá, que íbamos a tirar toda la historia a la parrilla, y vamos a conversar en torno a la comida, en torno a un vinito, en torno a algo, pero tengo que dar las gracias antes de presentar también, Miguel, dar las gracias a Par Explora que nos presta aquí el sistema de comunicación para que podamos estar conectados y transmitiendo hasta por YouTube, así que agradecer ahí a Par Explora Atacama, que desarrolla la ciencia en toda la región de Atacama y también en todo el país. Y también Cervezas Copayapo, que también nos apoya, nos auspicia. Bueno, me auspicia a mí más que nada. Sí, bueno, pero ya va a llegar las botellas prontamente para las próximas conversaciones. Este va a ser transmitido desde Copiapó, Atacama, y próximamente vamos a estar transmitiendo desde Antofagasta también, vamos a estar en México y en otras ciudades de distintas partes del mundo, conversando con distintos historiadores que nos cuenten también sus procesos creativos, porque siempre se piensa que el historiador no tiene procesos creativos, que es como que investiga y hacemos el trabajo de desarrollar algo y lo planteamos solamente ahí. Bueno, estoy acá en la casa de mi amigo Miguel Cáceres Munizaga. Él es geólogo, escritor, historiador, un geólogo haciendo historia. Ha publicado libros sobre terremotos, nos va a comentar sobre sobre todos esos libros, y también ha colaborado en algunos materiales que he desarrollado y donde yo de verdad muy feliz de que él esté colaborando conmigo en esos libros. Miguel, ¿cómo estás? Qué gusto, gracias por invitarme a tu casa. No. Y también por estar aquí en el primer programa de La Otra Historia. Bueno, gracias, Víctor, por la oportunidad de seguir mostrando a las personas que tratamos de hacer cultura o algo de cultura en la región. Y feliz también de estar compartiendo en este primer capítulo de esta nueva iniciativa que tiene y que espero que sea el primero de muchos otros programas. Pero como es el primero, yo creo que hay que comenzar abriendo una botella, porque se abre un ciclo. Se abre un ciclo, sí. Bueno, vamos a empezar acá a probar primero una botella. Oye, ¿y ese destapador? Yo conocí a otro que tenías tú acá, que tiene una historia, te lo había comprado tu esposa. Sí, pero no. Olga. Sí. No, este ¿Ese es el mismo? Es el mismo. Ok. Ese lo encargó por... Para el día del papá. Para el día del papá, muy bien. Así que vamos a servir unas copitas primero para hacer un brindis y desearle el máximo de los éxitos a este programa. Vamos a ponerlo cerca del micrófono para que se escuche bien. Ya, qué bien se escucha. Oye, Miguel, ¿y tú eres copiapino? ¿Naciste acá en Copiapó o eres de otra ciudad? No, nacido, criado y mal criado en esta ciudad, en esta tierra abandonada y olvidada. Oye, ¿y hace cuánto tiempo naciste? Yo recientemente cumplí 39 años. Así que nací en 1983. Salud. Salud por eso y salud por este programa. Y por todos ustedes quienes nos están viendo. Ojalá que sean algunas personas que nos estén viendo y podamos compartir. Por lo menos sabemos que tenemos público en vivo acá. Escuchan los aplausos. Se escuchan aplausos de Salud. Oye, 39 años claro, y... 1983. Plena dictadura, dijo el otro. No. Oye, ¿te criaste en qué lugar de Copiapó? Bueno, yo empecé viviendo hasta que tengo recuerdo, en Francisco de Aguirre, y luego pasamos a la Alameda. La Alameda, me acuerdo, estábamos en kinder, y en ese tiempo el gobierno dio estas casas progresivas que se llamaban. Ajá. Y nos fuimos a vivir a la Villa Los Minerales. Ok.
en calle Calcocina. Entonces, es probable que eso haya influenciado mi decisión de estudiar geología. Es muy probable. Pero ahí desarrollé toda mi infancia, la segunda parte de la infancia y toda la adolescencia. Oye, ¿crees que de verdad te influenció eso o tú lo haces como una análisis, una reflexión posterior a estudiar o lo así guayando? No, es más como un chiste, pero sí, lo que es cierto es que el entorno en el cual vivía yo tiene que haber causado alguna influencia, porque nosotros éramos en ese tiempo, en los 94 por ahí, éramos la penúltima calle antes del cerro. Okay. Entonces de ahí hacia arriba lo que había era un peladero y comenzaba el cerro Capi Chico. Claro. Y nuestra entretención era ir al cerro, a las minas antiguas que habían ahí, a sacar cuestiones, a pillar lagartijas. Entonces andábamos en el cerro todos los fines de semana, ese era el panorama. ¿Y pillaba lagartija o no? Sí, pues las pillábamos. ¿Ah, sí? ¿Qué hacían con ella? Mejor no decirlo porque los animalitos se nos pueden enojar. Sí, no prefiero evitemos ese periodo, se hacían otras cosas. Oye, y bueno, estudiaste geología, pero estudiaste antes ¿en qué escuela? Yo estudié en el glorioso, que solía ser glorioso, Liceo Católico de Atacama. Ahí empecé en kinder hasta cuarto medio, increíblemente. Hice 13 años de ese colegio. Vi la transición de los franciscanos, los salesianos, no sé cuánto. Y eso, digamos, influenció aún más, digamos, de que me tenía que dedicar a la ciencia y no a la religión, ni al humanismo. Sí, y estuviste básica y media en el católico. Desde kinder. Desde kinder, Sí, wow. sí. Estuviste, bueno, toda tu vida ahí. 13 años. Oye, ¿es verdad eso como el nivel de influencia que se genera en los estudiantes del católico finalmente? Porque es como un mito entre los que estudiamos en las escuelas públicas, ¿no? Si ahí se juntan los locos y de verdad que todos después tienen un nivel de influencia cuando salen a las carreras y como que pasa como eso. Sí, mira, en ese tiempo era bien, como que el estándar que se buscaba era que todos entraran a la universidad. Okay. ¿Cachai? Ese era como el objetivo del colegio, ese era el foco. Y yo creo que del 100%, probablemente el 99,5% entraba de una a la universidad, a lo que quería estudiar. Y el resto, no sé, nunca conocí a uno, pero me imagino que tiene que haber un porcentaje. Entonces, era bastante exigente en ese sentido. Y como siendo, entre comillas, era un colegio subvencionado, particular subvencionado, pero funcionaba más bien como uno privado. Entonces habían hartas charlas de las universidades que iban digamos, a vender las carreras y todo eso. Entonces, claro, el foco era que la gente entrara a la universidad, y de hecho cuando uno iba después a ver los puntajes, o sea, cuando hacía matricular, estaban los paneles con las listas, los puntajes y quiénes habían quedado en la universidad, pues sí, era bien competitivo el tema. Oye, ya ha cambiado mucho hoy día la educación, por lo menos lo que tú sabes de lo que hay, es el católico actualmente, el liceo católico, a lo que era el católico, o existe ese mito de que de verdad hoy día no es tan bueno, porque siempre es como que el pasado fue mejor. Siempre fue mejor, claro, tiempos pasados siempre fueron mejores. Mira, yo en realidad no sabría decirte, lo que sí puedo hacer referencia es que la planilla mayor de profesores antiguos ya no está. Okay. ¿Ya? Entonces eran profesores que llevaban mucho tiempo haciendo clases, eran históricos, entonces tenían un dominio al revés y al derecho de lo bueno, obviamente de su asignatura, pero también, digamos, del tema de llevar a los alumnos hacia la universidad. Entonces ahora todos ellos jubilaron, lógicamente. Entonces parece que hay una alta rotación, o hubo una alta rotación en algún tiempo, y no sé si se ha logrado estabilizar. Entonces ahí no podría decir más que lo que ya dije. Oye, y en la etapa que estuviste viviendo en los minerales, ¿cómo fue esa época? Porque tenemos un par de amigos en común y que a mí me han contado como cosas tuyas. El otro día me encontré con uno. No me contó nada en ese momento, pero sí conozco, por ejemplo, con el Fonchi, por ejemplo. ¿Ya? Rodrigo Muñoz Ortiz. Rodrigo Muñoz Ortiz. Así que tuviste como una etapa de amistad. ¿Cómo fue esa etapa en la población Los Minerales? Mira, nosotros éramos bien sectoriales. Estaban los de Pasaje 2, los de acá, que no me acuerdo qué se llama. Bueno, da lo mismo. Covelina.
los Coelinas, ¿cierto? Y abajo arriba era Calcopirita, mira, pues, puros minerales. Y nosotros vivíamos en Calcocina, pero nosotros teníamos varios amigos. No nos extendíamos así como que las calles perpendiculares a Calcocina como que marcaban el límite. Okay. Entonces éramos todos amigos, el Fonchi, el Cristóbal, el Marcelo, todos éramos, el John, éramos todos muy ahí, pero, o sea, muy aclarados, pero éramos de ese barrio. Entonces como que no había mucha interacción y se veía con mal ojo las otras calles, digamos, las personas de las otras calles, pues sí, eran como prácticamente como enemigos, entre comillas. Pero, ¿y por qué? No, porque, ¿Qué ocurrió? No, porque tenían otras formas de ser, ¿cachai? Yeah. No sé, qué sé yo. Pensamientos de cabros chicos, pero lo que sí era que éramos, como te decía, éramos muy unidos y andábamos para arriba, para abajo, en el cerro, hacia el río, en ese tiempo se podía ir al río, había río. Entonces andábamos siempre haciendo puras estupideces. Oye, se tejían muchas historias así como locales en la zona donde te criaste, ahí en la parte de los minerales, la población de los minerales, porque se dice que de la línea del tren hacia arriba pasaban cosas, habían cementerios, como que eso está en la memoria colectiva de la ciudad y de algún modo nunca a uno le queda claro, y tú como te dedicas a la historia, a lo mejor nos puedes clarificar Yo algunas cosas como esas. Chico, íbamos al Cerro Capis chico, bueno, lo recorrimos completo, claro, el Cerro Antel igual, pero hay un llano entre el Cerro Capis chico y el Cerro Capis que se supone que hay un cementerio indígena. Ya. Y nosotros nos íbamos a meter para allá. Para que te vean en la cámara, para que no te tapes la cara, señor. Nos íbamos a meter a esos lados. Nunca encontramos nada en realidad. Pero después ya con el tiempo, claro, pues de verdad que fue un asentamiento indígena, pues, o sea, era digamos, un cementerio, hubieron restos de sepulturas indígenas en esa parte. Bueno, pero obviamente lo que más, sobre todo lo que más destacaba o lo que más existía, o que existe todavía, eran restos de minería. Estaba lleno de piques por todos lados, nosotros sin ningún cuidado, sin linterna, nada, nos metíamos a los piques, pues, a puro lesear. Oye, ¿y esos piques todavía están o se construyen cosas sobre eso o no? No, porque habían en todos lados en cerro, había unos que estaban casi en la cumbre, otros estaban en las bases, entonces no, había de todo, de todas partes. Oye, en ese tiempo decían que por allá habían cementerios en la zona de los minerales, esa zona también de los volcanes, también de la parte de la línea del tren hacia la población Arturo Prat, que yo de alguna forma también nací en esa zona, o sea, en la zona de Arturo Prat. Entonces me quedé con esa historia de que habían cementerio, de leproso, la gente hablaba de esas cosas, del tema del cólera. Sí. ¿Y es cierto que se sabe de aquello? Bueno, no, es cierto que cuando hubieron las pestes del cólera, ya no me recuerdo los años, pero hubo una peste de cólera y se fueron a enterrar los cuerpos, digamos, pero no tan arriba, porque intentamos que Copiapó llegaba, ¿qué? Hasta calle Portales, probablemente. Hasta ahí llega Copiapó, entonces después había un peladero. Y se enterraron más o menos cerca, o entre comillas, más o menos cerca de la ciudad, entonces no tan arriba, digamos, de la línea del tren para arriba, digamos, menos en la altura de los minerales. Pero sí hay registros de estos cementerios y hay registros también de cuando se empezaron a construir las poblaciones, que aparecieron los restos, digamos. ¿Y eso, algún antecedente más tiene sobre eso? No, lamentablemente es algo que no domino, pero obviamente... Vidal Naveas tenía muchos antecedentes de eso. Vidal Naveas, que las personas antiguas que fueron los primeros vecinos de esos sectores, que tampoco me acuerdo qué sectores son. Balmaceda también, esa zona. Pues esos sectores. Campo ahí, Marte. Ellos, Campo Marte, ese sí, ese me acuerdo. Ellos encontraron, o cuando empezaron a construir las casas, pues, entonces ellos fueron los primeros vecinos y obviamente recibieron de primera fuente la información, los huesos probablemente, pero la información. Oye, que heavy, es como estar viviendo en un lugar, de repente querer extender el baño de la casa en el patio, porque en esa zona... Claro, y te encontráis algo y encontráis un cajón, ¿no? O te sale un pie de repente de entre medio de los... Claro, ahorráis en la letrina porque ya tenía el cajón, ¿cierto? Ya está todo hecho ahí en el espacio. El pozo séptico. Oye, y tu gusto por la geología, ¿cómo me dijiste que a lo mejor
influenciado por tanto ver el nombre de las calles, la zona, ¿ah? Que suena como un poco gracioso, pero puede que tenga una Sí, influencia pues, importante sí, porque el cotidiano... de manera indirecta en el subconsciente Ujú, probablemente actuó, pero fíjate que en un viaje a San Pedro de Atacama, cuando yo estaba en segundo medio, ajá, bajando por un lado que se llama el Llano de la Paciencia, o le llaman ahora el Valle de los Dinosaurios, atravesando la cordillera de la Sal, ujú, me di cuenta de lo que quería estudiar. Dije, no, yo quiero estudiar. Le dije a mi mamá que quería estudiar geología. Y al final era un tema de que yo quería explicar cómo se había formado ese paisaje. Bueno, y todos los paisajes. De ahí se gatilla el tema. Obviamente yo tengo un familiar que no es geólogo, pero sí fue director del SENA Geomin en Antofagasta, ujú. pero él no influenció en nada. Fue una cuestión más bien natural. Tal vez en el subconsciente lo traía, pero sí fue como un tema de aprender a leer el relieve y explicar su formación. ¿Cachai? Por ahí parte, pero fue una cuestión netamente un chispazo, digamos, de una revelación prácticamente. Oye, pero eso de querer como estar en el lugar, también es parte como de ir a los lugares, poder escribir de los lugares, conocer esa parte, yo lo encuentro muy poético y lo encuentro como de los tiempos del romanticismo de algún modo. Es como lo que hacían los naturalistas, o sea, de ir a los lugares, reconocer el espacio y luego poner a escribir y describir el espacio. Sí, en parte la geología hace eso. Es el legado de los naturalistas del siglo XIX y principios del siglo XX. Es Ujú. como describir lo que ven e interpretar cómo se formó. Obviamente que hemos perdido, con el pasar del tiempo, hemos perdido esa capacidad de escritura romántica, ¿cierto? Más poética, más narrativa. Ahora es demasiado estructurado. Y si tú te sales de esa norma, Ujú. eh, no eres muy, ¿cómo se llama? No eres muy bien visto en el mundo científico, porque al final nosotros los geólogos somos científicos, entonces uno se tiene que regir por ciertas normas científicas. Pero claro, somos los herederos, digamos, o portamos esa herencia, digamos, de los naturalistas del siglo XIX. Hace poco veía un documental de Patricio Guzmán y hablaba una señora que estaba buscando a su hijo en el desierto y decía, ¿por qué no utilizan toda la tecnología para ver los cielos y usan esa tecnología o otra tecnología similar para ver lo que está debajo de la tierra? Y me acordaba mucho de lo que tú haces, de este estudio de ver bajo la tierra. ¿Qué hay ahí para ti como geólogo de fascinante bajo de la tierra? ¿Qué existe ahí que nos puede fascinar? Bueno, primero nosotros conocemos más del universo que de cómo funciona nuestro planeta. Eso creo que es una paradoja, bueno, súper fuerte. Sabemos cómo, a cuánto distancia está esta estrella, que si brilla de tal color tiene esta composición, orbita cada no sé cuántos millones de Ujú. años, bla, bla, bla. Y conocemos muy poco de nuestro planeta. Tanto así que, no sé, algo muy común, los terremotos no somos capaces de predecirlo porque no sabemos cómo funciona de verdad fehacientemente nuestro planeta. O sea, nos falta conocer más cómo funciona. Entonces, debajo de nuestros pies, bueno, suceden procesos que la gente común no puede imaginar. ¿Ya? Procesos que son de larga data, que se demoran millones de años, pero que al fin y al cabo logran formar el relieve que actualmente pisamos. Qué interesante porque es como ver la vida y ir caminando diariamente y no darse cuenta que estamos sobre un proceso constante. Algo está Exactamente. cambiando Exacto. diariamente. Todos los días cambia algo. O sea, todo tiene, es como el efecto mariposa, pero uno, no sé, tira una piedra, digamos, en un cerro hacia abajo y se genera un cambio. Y esa roca que no tenía que estar abajo, al fondo de la quebrada, llegó de alguna forma porque tú la tiraste y después va a ser arrastrada por el aluvión y va a llegar a otra parte. Entonces, esto son muchas consecuencias, pero claro, estamos rodeados de procesos y fenómenos geológicos que modelan el paisaje y que permiten
Por otro lado, o sea, son tan importantes los procesos geológicos que permiten la vida. O sea, si nosotros no tuviéramos, hay un proceso que se llama subducción o tectónica de placas, en realidad. Es el proceso que nuestro planeta está formado por casquetes, como casquetes de pelotas de fútbol. Las pelotas de fútbol ya no tienen casquetes. No, ha cambiado harto. Ha cambiado tanto. Te quedaste en la tango, en la pelota tango en la penalti. En la penalti te quedaste ahí. Entonces, nuestro planeta está formado por casquetes de rocas grandes, digamos que son, entre comillas, los continentes y los océanos, y ellos interactúan uno con el otro. Se acercan, se alejan, etcétera, etcétera. Ese proceso es vital para la vida. Entonces, si en un momento eso se detiene, la vida en el planeta se va a terminar. A tal punto es el tema de los procesos. ¿Qué nos falta a nosotros como sociedad para darnos cuenta de que estamos constantemente en un mundo que está vivo y que nosotros también lo estamos? Porque volvemos a este cliché ya de la pandemia, de que la pandemia nos sirvió para darnos cuenta de un montón de cosas, pero lo teníamos todos los días. ¿Y qué pasaba que no nos dábamos cuenta? Ahora también la humanidad ha vivido un montón de otras pandemias que nos hubiera dado también la opción de darnos cuenta que estábamos vivos y que teníamos una vida y no solamente un trabajo, un objetivo diario. ¿Qué pasa? ¿Qué falta ahí? Bueno, creo yo que... salud por mientras. Bueno, salud por mientras. Lo que sucede es que si viviéramos en otra parte del mundo, probablemente tendremos eso que dices tú lo tendríamos mucho más a flor de piel. Cuando tú si viviéramos en Islandia. ¿Ya? En Islandia está lleno de volcanes, glaciares, ese continente, o sea, esa isla se está partiendo en dos porque hay procesos, hay un rift, ¿cierto? Hay una dorsal. Entonces ellos lo tienen muy presente. Las cosas están sucediendo ahí. Pero lo que pasa es que acá también suceden cosas, pero que toman mucho tiempo. Entonces las personas pierden la noción. Entonces, por ejemplo, aquí la gente no le interesan mucho los volcanes, pero no es la misma realidad que tienen las personas en el sur, ¿cachai? Que tienen siempre el Yaima, ¿cierto? El Lonquimay, el Villarrica, que constantemente están eruptando. Entonces, ellos tienen la conciencia de que esa cosa se mueve, o sea, algo está pasando, que hay volcanes. Y para lo que nos queda a nosotros, son los terremotos. Los terremotos es la otra parte. Los terremotos son la evidencia de que nuestro planeta se mueve. El suelo donde nosotros vivimos se mueve. Nosotros no lo percibimos, pero en realidad nosotros nos estamos moviendo al orden de, o más bien el piso oceánico se mueve al orden de 6 a 7 centímetros por año. Wow. Entonces, 6 a 7, que no es más que esta copa, digamos, el radio del diámetro de esta copa, es suficiente para generar cambios y que se manifiestan a través de los terremotos. Entonces, pero lamentablemente nosotros no tenemos que esperar que ocurran terremotos para darnos cuenta o para saber, digamos, que nuestro planeta está vivo. ¿Qué nos falta, digamos? Yo creo que es más difusión de la ciencia, que la gente entienda los procesos, no entienda los procesos, pero que entienda, digamos, que vive en cierta parte del mundo en la cual van a ocurrir ciertas cosas que van a afectar su vida, ¿sí? Y como te decía recién, la geología domina todo, o sea, el relieve que tú miras, los yacimientos minerales que tiene nuestro país, los glaciares, los volcanes, los terremotos, la costa, todo está influenciado y desarrollado a partir de la geología. ¿Cómo hacemos que la geología y la geografía sea una ciencia tan importante en los colegios? Porque no tenemos enseñanza directa de geografía. Hoy día se enseña historia, se habla siempre de la historia, pero como que siempre fuera la geografía el pariente pobre de estas materias. Mira, probablemente voy a hablar desde el punto de vista de cuando estudiamos. Nosotros somos casi de la misma edad, Casi, ¿no? Pero nosotros no sabíamos mucho bueno, la geología no se enseñaba nada para empezar. Y de la geografía era era ¿cómo se llama? Geografía descriptiva. Claro. Geografía descriptiva, que es lo que es el relieve, la cordillera de la costa, bla, 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 los ríos, los gráficos de pluviometría, etcétera, etcétera. Que finalmente lo que nos enseña es casi pura geografía física. Exacto, geografía física. Pero en realidad la geografía y la geología van mucho más allá, porque al final las dos
pueden llegar a ser elementos trascendentales para hacer políticas públicas. Por ejemplo, ¿qué elementos de la geología la gente vive a diario? Así como de la ciencia de la geología. ¿Cómo la gente se relaciona con la geología a diario y a lo mejor no nos damos ni cuenta? Bueno, o sea, los sismos son yo creo que es lo más evidente, pero podemos pegarnos la lata y decir que en el celular que tú tienes está hecho, no sé, pues tiene partes de cobre, y ese cobre se extrajo de una mina, y esa mina se formó hace tantos millones de años. Entonces, ahí se puede, podemos decir de dónde, de lo que tú mencionabas, pero creo yo que lo más evidente son los sismos y los volcanes, digamos. Yo creo que en general el relieve, o sea, eso es mirar tu entorno y eso no está ahí porque sí. Por ejemplo, la gente cuando va manejando un auto y sube una parte y le cuesta subir, ¿se da cuenta que está viviendo algo ahí con la geografía? No se da cuenta, pero está viviendo una situación, porque va en bicicleta también, no se va en una pendiente. Ese yo creo que se da un poco cuenta. Que va agotado. Pero sí, ese tipo de elementos. Hay un documental podríamos decir que es un documental que se grabó en Caldera cuando se levantó la Carta Geológica por el 2005, entre el 2002 y 2005, y que se llama ¿Cuántos millones de años? Se llama. Y ahí en la promoción decía, parece quieto, pero sin embargo se mueve. Ese es como el eslogan del documental. Y yo creo que es una frase súper sugerente también. Claro, parece quieto, pero se mueve. No, obviamente se están refiriendo a la Tierra. Ah, claro. pero ¿cómo se llama? Va por ahí. Yo creo que, mira, dentro de todo la cháchara de la geología es que la gente entienda de que vive en un entorno que se formó obviamente por una evolución geológica del sector, pero también de que hay elementos que están ocurriendo hoy en día y que van a ocurrir prontamente, que van a marcar sus vidas. Entre comillas, los terremotos, perdón que sea majadero con los terremotos, pero es la cosa más evidente que tiene el ser humano de percibir, de vivir la geología. Oye, a lo mejor no nos damos cuenta en Atacama que estamos constantemente viviendo movimiento de nuestra tierra está viva por este terremoto que es como cada 100 años y que estamos en una fecha como bastante clave. Y además que debo decir que Miguel, cada vez que habla de terremoto, tiembla, así que cuidado hoy día. Eso lo dijo Olga, así que saludos para Olga también. Saludos para la amante esposa. Sí, saludos para tu esposa que dijo un día, Miguel, cada vez que habla de... Y tuve una ocasión, un día estaba con tu libro en la librería de Tierra Culta Sí. y ofertando tu libro y de repente tiembla. Son solamente coincidencias. Coincidencias. Sí. Espero que sea así, y usted no sea el padre negro de estos tiempos. Ni padre ni negro. Oye, háblanos sobre ese terremoto, de los 100 años del terremoto. Bueno, dicho sea de paso... Oye, me estoy tomando todo el vino porque pienso que al final del programa tenemos que llegar con la botella vacía. Es buena idea, ¿eh? ¿Cierto? Como llegar ebrio, ¿no? ¿No? ¿Se podrá, no? Yo creo que sí. Yo también creo lo mismo. Ya, a ver, un desafío. Bueno, del terremoto del 22. Bueno, se van a cumplir 100 años. El 10 de noviembre de este año se cumple el centenario de ese terremoto. ¿Y por qué es importante? Porque ha sido el terremoto más mortífero, ha sido el peor terremoto que ha ocurrido en la historia de Atacama, con más de 600 víctimas fatales, con una destrucción enorme. ¿Te acuerdas la hora del terremoto? Sí, 10 para las 12 de la noche del 10 de noviembre. ¡Wow! Entonces era una hora, bueno, en esa época la gente ya estaba guardada en su casa, ya estaba durmiendo aquí. 10 para las 12 está ahí recién acostándote, con suerte. Entonces, con suerte. Ha cambiado. Ha cambiado. Sí. Es que el chileno es así, ¿no? El chileno es así. El chileno es así, claro. Entonces, este terremoto es importante por eso, justamente porque la magnitud que tuvo, digamos, de la destrucción, la intensidad, obviamente científicamente la magnitud también es, fíjate tú que es, durante todo el siglo XX, fue el segundo de mayor magnitud después del de 60, del de Valdivia de 1960. O sea, está el de Valdivia de 1960 y el de Vallenar de 1922. Entonces estamos hablando de un
un verdadero monstruo, ¿Por qué Vallenar? porque allí fue el epicentro. Y la gente piensa que en Copiapó. No, pues nada que ver, pues chancho en visa, nada que ver. Okay. No, el epicentro del terremoto, que es el punto donde llegan primero las ondas a la superficie, se ubicó más o menos a 40, las últimas investigaciones indican que se ubicó más o menos a 40 kilómetros al sur oeste de Vallenar, más o menos entre Huasco y Vallenar, un poquito al sur. Igualmente se pensaba que estaba en la cordillera, pero eso no se condecía con la ocurrencia del tsunami que hubo, porque después del terremoto hubo un tsunami destructivo que generó bastantes problemas en Chañaral principalmente y en Coquimbo. ¿Ya? Entonces, ahora se va a cumplir 100 años y claro, la gente tiene la creencia de que cada 100 años se repite un terremoto. Claro. Entonces eso estuvo bien de moda, digamos, en los 90, pero cada vez las investigaciones científicas encuentran nuevos ciclos, o sea, hay ciclos de 100, ciclos de 300, ciclos de 600, superciclos, etcétera, etcétera, y cada vez va avanzando. En realidad, no hay un periodo de recurrencia porque no son predecibles. Porque no son predecibles, entonces no sabemos. O sea, por ejemplo, tenemos y todo, yo creo que todos lo conocemos, el famoso terremoto del norte de Chile, que nos ha atemorizado toda la vida. Y que la televisión constantemente le da un sismo en el norte es noticia para hablar del gran terremoto que puede haber. Claro, y que todavía no ocurre, entonces, y ya llevamos más de 100 años, 150 años, si que no me equivoco, y que no ha ocurrido. Entonces, pero yo te veo así como expectante, así como esperándolo. Es que yo vibro con el tema, entonces me gustaría, bueno, no me gustaría, pero me gustaría vivir. Bueno, hay que ser honesto, es que por eso no nos invitan a la tele, porque somos muy, muy fríos. Entonces, a mí me encantaría que ocurriera y que quedara la embarrada y con hartas víctimas fatales, y se cayera la ciudad. Me da lo mismo, ¿cachai? Me da, pero vivir el proceso. Porque, claro, es parte de tu trabajo. Claro. Tiene que ver con tu labor. O sea, no es que tú digas yo quiero que ocurra esto, sino que es tu labor porque tú así trabajas. Claro, y es ver cómo funciona tu planeta de verdad, pues como es la evidencia más clara que tenéis. Entonces, claro, por eso nos invitan a los patinales. Siempre vi geógrafos, ¿verdad? Y otros profesionales hablando pero no geólogos, porque el geólogo quiere que suceda este tema porque quiere ver cómo funciona su planeta. Claro, porque de alguna forma es la razón del trabajo, de la investigación. Claro. Finalmente es eso, o sea, no hay otra. Oye, aparte del terremoto tan famoso de Atacama, de Vallenar, ¿qué otro evento ha sido importante en Atacama? Así como geológico. Sí. Bueno, para empezar, antes del terremoto del 22, está el terremoto de 1819, por eso también la gente cree que cada 100 años. Claro, porque tiene más o menos la temporalidad. Pero no llegó, no pasó nada. Y antes de ese, no tenemos mucho registro hasta 1420, que es el famoso terremoto con tsunami que encontramos la evidencia con un grupo de colegas en Bahía Cinde. Ese es como el resumen de los terremotos. Pero obviamente, en una zona como Atacama, hay otros eventos catastróficos como los aluviones, y lo vimos claramente en 2015. Creo que el 2015 ha sido la manifestación geológica más clara que ha ocurrido en las últimas décadas. Y ese proceso también ha ocurrido en el pasado ha ocurrido muchas veces. El más cercano, todos se acuerdan de la lluvia del 97, ¿cierto? ¿Y qué pasó con la lluvia del 97? Aluviones en las partes altas. El 2015, aluviones en las partes bajas. El 2017, las mismas zonas. El 2020, en Chañaral de nuevo. Entonces, esos procesos son cíclicos, y como ahora estamos en una especie de en este esquema, digamos, o en este ambiente, o en este marco del cambio climático, estos eventos van a seguir produciéndose en el futuro, perdón, con mayor, no con tanta periodicidad, pero sí cuando ocurran van a ser bastante desastrosos, porque va como a caer de una vez toda el agua y va a generar aluviones. Eso tiene que ver con la planificación urbana también.
Sí, correcto. Es un gran tema y algo que estamos al debe, porque cuando uno empieza a investigar la historia de los aluviones, que prontamente o en algún momento voy a tratar de tomar ese tema con mayor detalle, pero cuando uno empieza a estudiar los principales aluviones que han ocurrido en Copiapó, principalmente yo hablo de Copiapó porque es lo que yo conozco, bueno, obviamente Chañaral también vamos a llegar a la misma conclusión, cuando uno empieza a mirar, se da cuenta de que son los mismos sitios los que una y otra vez se vuelven a inundar. O sea, la parte de calle, la cárcel vieja, no sé si alguien conoce la cárcel vieja, pero aquí en Biel, no. Sí, Biel con Copayapo, esa zona. Claro, esa zona se inunda históricamente, se sale ahí en la parte del mall, calle La Era. Frente al hospital. Frente al hospital también, sí, entonces, en las canteras también. Hay zonas que, claro. que constantemente, porque cada vez que hay un evento grande, el río se desborda o causa mucho daño, y se sabe. O Paipote, por ejemplo, obviamente, Paipote. No se sabe, ¿cachai? Entonces, la planificación urbana en Copiapó no ha considerado los eventos geológicos para diseñar la ciudad, sino que ha sido un crecimiento que ha sido inorgánico, que no ha considerado nada, y vemos las consecuencias hoy en día. O sea, en 2015 se inundó bueno, fue catastrófico, pero se inundó todo lo que es Copayapo, ¿cierto? El 2017 nuevamente Copayapo, y la calle Biel, ¿cierto? Y la Era. Y cuando uno se remonta al año 97, la misma zona. Cuando se remonta al 83 puede ser, no me acuerdo, también lo mismo. 1888, lo mismo, ¿cachai? Entonces, esas cosas se debieron haber considerado para las políticas públicas. O sea, las políticas públicas carecen de el aporte de los geólogos y el aporte de los historiadores. Claro, al final se queda como en un marco teórico, ¿cachai? Porque hacen estos informes y esta cuestión y entregan antecedentes, pero no se consideran. Y yo no desconozco el por qué, pero parece ser que siempre gana el tema costo-beneficio. Porque, no sé, a lo mejor tendríamos que construir, no sé, a 200, 300 metros del río. Claro, es difícil. Y ya la ciudad ya está instalada, entonces, no sé, creo que lo que ya está hecho ya, bueno, estamos jodidos, pero hay oportunidades que no se están tomando, que por ejemplo, cuando estás en el borde costero y toda la cuestión, y se produjo todo un tema con el pulpo, ¿cierto? Y que la segunda es vivienda, y que la gente iba para allá, se tomaba los terrenos, bla, bla, bla. ¿Qué pensáis de eso? De que la gente esté viviendo ahí en un lugar que a lo mejor puede ser peligroso. Justamente para eso, a eso voy. Entonces, cuando sucede eso, se tuvo, porque no era algo regulado, y se tenía la oportunidad de hacerlo bajo los parámetros de consideración de riesgos de tsunami, ¿ya? Y los mapas del CHOA están, la gente, o sea, las autoridades los tienen, ¿sí? Pero también se hacen, creo, vista gorda, no sé, o será el gobierno anterior, bueno, todos los gobiernos en realidad, hacen la vista gorda y prefieren no entrar en discusión porque pierden votos. ¿Cachai? Yo creo que es la hora de tomar decisiones impopulares, pero que van a salvar vidas. Como lo que pasó con Ventana ahora, por ejemplo. ¿Es una decisión impopular o no? Es una decisión... Permiso, ¿no? Sí, una decisión impopular para los que trabajan en Ventana nomás. Porque para la gente es sumamente correcto. La gente que vive ahí y todos los que estamos en torno en el país. Pues. Sí, pero cerraste Ventana y tenías no sé cuántas otras empresas ahí. En el lugar. Pero claro, es un buen paso, es un tremendo paso y que alguien tenía que darlo. Pero parece ser que se hizo como a tontas y a locas, creo yo. Ya. Porque, o sea, es maravilloso, es fantástico para las personas que... Hay un plazo, sí, como de 5 años y todo eso. Claro, pero ahí los que van a sufrir, bueno, porque los viejos que trabajan en Ventana Codelco se supone que lo van a reubicar, seguramente le van a dar un plan fantástico de salida, pero los que sufren, los que van a tener problemas van a ser los mineros, los pequeños y medianos mineros. ¿A quién le van a vender su minero? Sí.
¿cachai? Porque El pirquinero. el pirquinero, porque al final... Ese personaje como típico de Atacama, que es como la imagen como de esta zona. Es, claro, pues la identidad de nuestra zona, pues como la visión romántica que se tiene de algunos atacameños. Claro. Pero ellos son los que van a sufrir porque, claro, cierran ventanas y que dependía de NAMI. Y bueno, y a estos viejos, ¿a quién le van a vender el mineral? Porque, claro, le pueden vender a otras fundiciones, pero puta, vaya a tener que encarecer vas a encarecer tu transporte y al final no va a ser rentable. ¿Y qué va a pasar? La gente no va a dejar va a dejar de lado la actividad extractiva. Oye, pero algo que no dejaste de lado es hacer libros. Llevas ya haciendo libros, así como ha hecho libros sobre el terremoto. ¿Qué libros nuevamente se vienen? Y también, ¿por qué comenzaste a hacer estos libros? ¿Cuál fue el sentido de hacer un libro? Uy, te sonó el cuello. Así. Sí. ¿Eh? Sí, es que me puse tenso. Bueno, el sentido de los libros en realidad parte nada que ver. Yo me puse a coleccionar fotografías antiguas de Copiapó. Y en un momento me quise hacer un libro, o sea, lo hice en realidad, que existe una sola copia, un libro del antes y después de Copiapó. Entonces agarraba fotografías antiguas y este libro es como del 2014, por ahí. Y agarraba en el momento, me ponía en el mismo ángulo y disparaba. Entonces el libro, que es un tremendo libro, muy lujoso. ¿Y lo tenía acá? Lo vamos a tratar de buscarlo. Ah, ya. ¿Y tus otros libros también los tenía acá? También los otros libros, también. ¿Ya? Vamos a tratar de buscarlo. Ya estamos aquí pidiendo a los colaboradores y colaboradoras que por favor nos traigan el material de Miguel. Entonces, para poder mostrarlo también aquí en cámara en este programa que va a quedar aquí grabado por mucho tiempo. Y en realidad muy pocas personas lo han visto. Ya. Entonces era como sacar el antes y el después, en el mismo ángulo, tratar de reconstruir la foto exacta. Okay. Y lo hice. ¿Okay? Y no encontré apoyo en nadie. Busqué un par de apoyos en privado y no hubo apoyo para imprimir más copias. Nunca hay. Claro. Y venía con una síntesis histórica. Sí. Es que ahí me empecé a dar cuenta cómo era el tema. Entonces me desilusioné, digamos, de las entidades. Bienvenido al mundo cultural. Claro, saliste del cascarón, bebé. Claro, bebé ahora. Entonces, pero en un momento obviamente seguí recolectando fotografías y me topé con un libro de un geólogo que vino a estudiar el terremoto del 22, Bailey Willis. Y ese libro lo compré porque traía muchas imágenes de Copiapó. Y imágenes, unos planos, o sea, unas fotografías panorámicas como de 60 centímetros. Wow. Muy pocos lo tienen. Y dije, chuta, ¿por qué no uno, lo que yo estudié, con lo que estudié y me gusta, con este nuevo elemento, digamos, de historia, fotografía, y vamos a tratar de hacer la mezcla. Okay. Y ahí dije, oye, vamos a empezar a investigar los terremotos, porque en realidad cuando uno empezaba a investigar los terremotos en Atacama no había mucho. No había un trabajo así como compilado de este material. No había, exactamente. Vamos a agradecerle a Olga aquí que nos está trayendo el material. Gracias, Olga. Oye, lo que es la televisión. La magia de la televisión. Magia de la televisión. Aquí está el primer libro. Bueno, esto es internet, es YouTube. Ya pasamos la televisión. La magia del internet. La magia del internet. Este es el libro, se llama Copiapó ayer y hoy. Wow. A ver si lo mostramos un poquito más. A ver, mostremos la portada acá. Vamos a poner ahí. A ver si la gente puede ver ahí. Mira la portada. Es la Plaza de Armas. Esto en 1900, por ahí 1905. Tiene que ver o 1913 por ahí. Pero a principios del siglo XX. Estas rejas están ahora en claro, en Placilla Morales. Placilla Morales. Ahí está se alcanza a ver la catedral y una serie de personas posando, digamos, para la fotografía. ¿Algún pariente ahí? No, probablemente no. Okay. O que yo conozca, no. A ver, oye, está bonito este material. La portada interior es... No tiene portada interior. No es tan
Ok. Pero bueno, hay fotografías que muy pocas personas han visto. En realidad, esta es una fotografía aérea de 1928 de Copiapó. Ajá. Y bueno, se ve claramente, digamos, las dimensiones que tenía la ciudad. Paipote está acá, no estaba Paipote en realidad. Entonces, con este libro empecé, pues, y me tiré bien alto. Y obviamente viene con un prólogo y cada lugar viene con una reseña histórica. No sé, pues, la iglesia de San Francisco y cuándo y cómo. Oye, está increíble este libro. Mira, ahí están los famosos arbolitos, ¿cómo se llama? Araucaria. Sí. Tenemos araucaria en la Alameda de Copiapó. Sí, pues, ahí tan pequeñas. Pues. Claro. Tan pequeñas. Llevan solamente 300 años plantadas. ¿Quién les habrá traído esa araucaria? ¿Cómo habrán llegado ahí? Buena pregunta, no lo sé, pero sí son muy antiguos y crecen bastante lento. Entonces, sí, y está el famoso... El cerro, antes, el Chanchoquín, porque Chanchoquín. No tenía la cruz todavía. No, no tenía la cruz. Esta foto es de 1910. Y en ese tiempo en la Alameda había un busto de O'Higgins. Ok, a ver, ¿lo podemos mostrar ahí? Sí, ahí. Sí, ahí se ve. El busto de O'Higgins, ahí. Ahí está. Claramente. Sí. ¿Sí? Increíble, ¿verdad? Oye, y por ejemplo, vamos a adelantarnos un poquito. Adelantémonos en el tiempo. Sí. Aquí tienes dos fotografías. Claro, ves que es como casi el mismo ángulo lo que trato de hacer, de construir. Esta es lo que es la Casa de la Cultura, ¿cierto? Que solía ser la municipalidad antiguamente. Y en esta fotografía se muestra esta parte que era el Hotel Turismo, o el Diego de Almeida. Diego de Almeida, siempre me confundo. Sí, Diego de Almeida. Y bueno, acá está el Diego de Almeida nuevo, y obviamente la Casa de la Cultura sigue siendo lo mismo. Qué edificio más horrible. ¿Ese edificio? No, el del Diego Almeida actual. Qué edificio tan feo. Sí, es una pero sabes que pero es un modelo que tienen de edificio en varias partes, que vi uno en Chillán y es idéntico y idénticamente horrible. O sea, como el gusto por poblar de lugares feos en esta foto es bastante clara, pues es súper, ¿cómo se llama? Clásica de Copiapó, que es el edificio del Banco Estado. ¿Alguna historia de este lugar? ¿Especial o no? Yo tengo entendido que fue del hermano de Juan Godoy. No sé. Del sitio no tengo muchas ideas, digamos. Pero sí que era una caja de crédito y en ese tiempo había una puerta acá. Oye, ¿cómo han destruido este edificio? ¿Cómo han destruido este edificio? Cada vez está mal traído. Sí, le han hecho unas puertas súper feas, ¿cachai? Por fuera, ¿no? La fachada cada vez está más terrible. Mira, este edificio, míralo. Aquí la puerta antiguamente estaba aquí, en la esquina. Sí. En esta esquina de Roma estaba la puerta. Bonita. Después la cerraron. Hay una señora que vende naranja ahora ahí. Y como se llama, y ahora pusieron, digamos, esa puerta. Pero cuando uno mira por el lado de Colibí, claro, pues hay una cuestión con vidrio, que en Copiapó no se, bueno, en todo Chile no se sigue en línea arquitectónica, ¿eh? Como que a ponerle nomás vidrio, no sé qué tal. Y tenemos nuevamente la Casa de la Cultura, y aquí este café era muy... También un lugar... ¿El Corvo se llama? Sí, el Corvo. Oye, ¿qué daño tiene este espacio el día de hoy? O sea, de verdad, tan maltratado que está. Daño y ¿cómo se llama? Desprecio y ausencia de la municipalidad también. Creo que un espacio que está desperdiciado, ¿no? ¿Qué historia tiene este espacio? El espacio ahí de la Casa de la Cultura. Bueno, el edificio, esa parte es muy antigua, de parte de las primeras, ¿cómo se llama? Cuando se hacen los límites de la ciudad, ahí aparece, digamos, esa cuestión. Y también, dicho sea de paso, es como el sitio donde se hace la famosa, donde estaba la casa como la fundición de moneda. Podemos decir, ¿cómo se puede decir? Casa de amalgamas, ¿no? Donde se acuñaban las monedas y los cañones de la Constituyente. Porque aquí era el taller, digamos, de Caravante. Sí, pues no puede ser posible que esté hoy día en esas condiciones que está la plaza de armas de nuestra ciudad. Bueno, salud por eso. Ojalá que cambie. Difícil, pero... Oye, Miguel, vamos a seguir mostrando otros trabajos tuyos. Claro. Oye, este trabajo creo que debemos republicarlo. Es un material increíble que... Hay que actualizar la fotografía porque no sé si sale el año, pero si no sale el año cometí un error. Creo que este trabajo hay que
republicarlo, 2015. me parece un material creativo Yo creo que importante esta fotografía debiésemos, antes de cerrar este libro, Ajá, es una panorámica, pero fantástica, del Cerro La Cruz, mirando hacia el hacia cambio. el oeste. A ver, vamos a poner un poquito el micrófono ahí. Lamentablemente la resolución no acompaña, No acompaña mucho, pero bueno. Pero el cambio es súper notorio. Edificios, ¿cierto? ¿No? La vegetación, ¿cierto? Esto se ve mucho más poblado, o probablemente la siguiente fotografía, si es que no me equivoco, hay otra más. Esta, mira. Esta fotografía también es bastante decidora porque se ve todo lo que es verde. Aquí está la Universidad de Atacama, que está aquí, ¿cierto? Y se ve, digamos, cómo todo este sector eran predios agrícolas, ¿cierto? Y hoy en día, mira, ese mismo que está ahí, está acá. Wow. Y está seco. Y probablemente Increíble. hoy en día deben ser casas. Me imagino que deben ser condominios, casas, y cuánta cuestión hay. Y acá también, porque abajo también se ve un predio bastante grande y hoy en día son casas. Oye, Como un perdido, digamos. Increíble. Oye, muéstranos otros libros para... Claro, sí, porque ver, ya está. Vamos en orden cronológico. Sí, pues ya llevamos hartos minutos conversando. Pero todavía el vino así que, no baja. claro. El terremoto que destruyó Atacama, esa es tu primera publicación. Esa es mi primera publicación. O sea, la primera fue la que nos mostraste recién. Sí, pero esa... La tenía ahí como guardada, como escondida. ¿Cómo se dice? Ahí vamos a mostrar. No está publicada. Ok. El terremoto... Vamos acá. Oye, ¿y este libro todavía se puede encontrar? No, está totalmente descatalogado. No recuerdo cuántas copias hice, 300. Y claro, como te decía, fue un éxito, no sé si de ventas, pero se fue bastante rápido porque en general no hay información del terremoto del 22. Oye, me di cuenta que soy bastante ordinario para tomar vino, porque lo sorbeteé. Digo. No, es un africano. No me daba tanto. Entonces, claro, la gente estaba ávida, digamos, de conocer del tema. Y ¿cómo se llama? Por eso se fue bastante rápido. Y hoy en día no existen copias. De hecho, yo tengo una y luego del fallecimiento de mi abuelo me quedé con una segunda. Así que tengo dos solamente copias. Y luego de ese viene lo que es Atacama Sísmica. La magia del YouTube. Oye, mira, aquí lo vamos a mostrar. Acá. Atacama Sísmica, que es el compendio. En realidad, ese es el proyecto original. Cuando yo empiezo a escribir de los terremotos, tenía en la mente ese libro. Ese libro tenía en mente, era como hacer un recopilatorio de todos los terremotos, pero en un momento, obviamente, me vi con mucha información del terremoto del 22 que ameritaba sacarlo como libro individual. Okay. Por eso salió primero, pero el Atacama Sísmica es el principal, era el proyecto en mi mente original. Y resumidamente, recopila todos los eventos telúricos o todos los terremotos más importantes que han quedado registrados en Atacama desde el siglo XVIII en adelante. Siglo XVIII, en 1796 en adelante, están prácticamente todos, o creo yo, están casi todos los importantes, con su magnitud, lo que causó, ¿cierto? Las víctimas, etcétera, etcétera. Y se hace obviamente un poco hacia el pasado, porque hay algunos terremotos en el pasado que generaron problemas en Copiapó. Y luego de ese viene esto, que este es una... Yo estoy bien orgulloso dentro de todo de esta guía geológica que tú también participaste, dicho sea de paso. Sí, algo hice. Algo hiciste, nos mandaba email. Esta es la única, la primera y única hasta el momento guía geológica que tiene un objetivo bien claro, digamos, potenciar la isla grande de Atacama. La isla grande de Atacama es una zona que queda en la costa, que es entre el Morro y la desembocadura del río Copiapó, que tiene una serie de elementos bióticos y abióticos que son relevantes de conocer y de preservar, y por eso es una zona más o menos una zona protegida. O tiene una cierta figura de protección, pero también se puede explotar de manera sustentable. Aproveche tomar también. Sí. Vamos a mojar la lengua. Entonces, con unos colegas españoles, nombrémoslo, por Manuel favor. Abad. Le mandamos saludos a Manuel. Izquierdo,
colegas y muy buenos amigos. Sí, tremendos Profesionales que se farreó a la Universidad de Atacama. Lo dije, perdón, quedó grabado. Ay, uy, perdón, me importa un bledo. Y ¿cómo se llaman? Ellos dos, digamos, hicieron un tremendo aporte a lo que es la geología de la costa de Atacama. Y dentro de sus trabajos ellos se dieron cuenta de la potencialidad, por un lado de la belleza escénica, pero que esa belleza escénica, obviamente, lo que conversamos recién, tiene un origen geológico. Si se nos está ahí porque un viejo fue y tiró un par de paladas y unas camionadas de tierra. No, tiene una explicación geológica. Entonces lo que trata de hacer esta guía es que uno agarre este librito y vaya a la costa. Vaya a la costa y tiene un itinerario de distintos puntos. Y lo que pretende, digamos, que uno se baje del auto, digamos, o de lo que vaya, mire el paisaje y encuentre la explicación en el libro, de manera obviamente muy didáctica, muy aterrizada, nada de términos muy complejos, o esperamos que no sean complejos, entre comillas, como está de moda ahora la palabra, democratizar el conocimiento. Entonces la persona no solamente valore ética, sino que sea capaz también de entender por sí mismo, leyendo la guía. Me atacó el asado. Logre entender, digamos, lo que está viendo, cómo se formó. Y yo creo que es un libro bastante logrado, y dicho sea de paso, estamos trabajando en la ampliación de esta guía, que va a ser desde la costa hasta la cordillera. Eso va a estar listo, como decía una profesora, si Dios mediante, va a estar listo en septiembre. Okay. Eso, así que esto va a tener una actualización y como te digo, tiene un valor porque es la primera y única hasta el momento en el norte de Chile. ¿Tan completa como esta? No hay. All right. Okay. Y finalmente, este librito, que es la historia del Museo Mineralógico Copiapó, una institución, digamos, también ligado a la Universidad de Atacama. Claro, de larga data y totalmente relacionada con la Universidad de Atacama. Obviamente nace al alero de la actividad, nace en 1846. Pero este libro no fue apoyado por la Universidad de Atacama, sino que es un libro que trabajaste tú con don Luis Soto Proboste, que le mandamos muchos saludos. Sí. El Museo Mineralógico de Copiapó, su historia. Sí. Oye, pero ¿por qué hacerlo ustedes y por qué no nace de la universidad? Mira, no nace de la universidad, no sé por qué no nace de la universidad, pero coincide cuando yo estaba haciendo clases en la universidad, en el departamento de geología. El Museo Mineralógico siempre dependió de la Facultad de Ingeniería. Okay. Y en un momento, no recuerdo qué año, pasa a depender de geología. De geología se hace cargo del museo y ahí ponen obviamente a un director geólogo. Y ese director, que era Gustavo Miranda, es amigo mío. Y no sé por qué yo me puse a escribir de la historia del museo. Y él me invita, digamos, porque ellos fueron los primeros en hacer un catastro de las especies minerales que había. O sea, no había una claridad, a ver, como cacha el desorden, no había una claridad de la cantidad de muestras que había. Okay. Entonces, cuando geología recibe la cuestión, bueno, lo primero, obviamente, cuando tú recibís algo, es ya, vamos a hacer un catálogo de lo que hay. Un catálogo moderno, con fotos, con pesos, con dimensiones. Y ese catálogo tenía que tener una patita de historia. Okay. Y ahí Gustavo me invita y me dice, ¿te gusta la historia? Escríbete la historia del museo. Y ahí hago, digamos, una breve historia de 14 páginas, bastante breve. Y ellos abrieron el archivo, lo poco y nada que queda de archivo que podríamos decir, un par de inventarios que no se sabe de qué años son, etcétera, muchos problemas. Y yo siempre seguí recopilando información y aumentando mi escrito. Yo siempre hago eso, empiezo a escribir un tema y con el tiempo lo empiezo a incrementar. Y en un momento llega Luis Soto Proboste, el profe Luis, y él saca la historia del ETP. Sí, pues sí, recuerdo. ¿Cierto? Él saca la historia del ETP, y bueno, yo le doy información, ¿cierto? Le doy alguna fuente, y saca su libro, todo el tema bien, y en un momento nos encontramos en
en un supermercado, Ujú. en uno de los pasillos de un supermercado. Y él me cuenta que él quería seguir, digamos, con la historia de la escuela de minas. Ajá. Entonces, yo le digo, oiga, pero ¿por qué no unimos eso de la escuela de minas con la del Museo Mineralógico y hagamos la historia del Museo Mineralógico? Oh, ya, buena, buena. Y ahí empezó, digamos, nace, digamos, el libro hasta que, digamos, se imprime y se publica. Ahora, no es que no haya una, no haya un, no, mis libros o los cuales yo soy autor, o Ujú. primer autor, se caracterizan porque son libros 100% libres de sellos, yo le digo. Ok, ¿Sí? Y no es que yo no haya ido, yo no fui a la universidad a pedir apoyo, porque ya, ok, no lo necesitaba en realidad. ya, ok. Pero nos pareció curioso de que una institución tan renombrada, o sea, cuando uno busca cosas que hacer en Copiapó, cosas que visitar en Copiapó, te aparece el Museo Mineralógico. Y tiene una historia de larga data, o sea, estamos hablando de mediados del siglo XIX, y no tenía su historia escrita. Y lo único que había era un par de papeles que el Flaco Peña ¿Cuál es la tenía. historia del museo? Así como brevemente, cómo inicia el museo? Bueno, obviamente, al igual que muchas cosas en El Atacama, Museo Mineralógico, para que ¿sí? la gente que nos ve El Museo sepa. Mineralógico de Copiapó, Sí, sí. nace en 1846, producto de que el gremio de minería, que era una especie, 1946. 1846, sí, 1846. Wow. en una reunión del gremio de minería, un tipo de O apellido, sea, antes de la creación del puerto de Caldera, ¿sí? Antes de la escuela de de la minas, escuela de minas, antes del ferrocarril. sí, ¿Ah? sí, sí, exactamente. O Nace sea, 46 cuando se estaba formando hace muy poco la Universidad de Chile. en 1846, O sea, casi una década después de descubrir Chañarcillo. es de verdad un lugar importantísimo, o sea, y que no estamos de verdad valorando, y lo vemos el lugar, pero este tiene un pasado. ¿Estuvo en otro lugar el Sí, museo? ¿Dónde sí. estuvo? Ha pasado por varios Ajá. sitios. Digamos, pero hacer un resumen, parte asociado al gremio de minería, que era una especie de agrupación de mineros, bueno, de mineros ricos, porque estamos hablando del pleno auge de Chañarcillo, era una asociación de mineros Ujú. de muchos recursos y que velaban por la prosperidad de la actividad extractiva. Entre esas cosas ellos veían que los caminos estuvieran buenos, que hubiesen policías en los principales asentamientos mineros, que trajeran maquinaria, etcétera, etcétera. Entonces en una de esas reuniones alguien dice, ¿sabes qué? Sería bueno que hiciéramos una colección mineral de todas nuestras minas que tenemos nosotros Ok. para aumentar nuestro conocimiento. O sea, por un lado por recreación y por el otro para que aumentemos nuestro propio conocimiento cuando venga gente y vaya a sus minas y vea que hay este mineral, vaya si es Ajá. bueno o malo, ya, listo. Y ahí parte, 1846. Como en 1850 y tanto, recién ellos tienen acceso como a una dependencia, no se especifica dónde quedaba. Y después la colección mineralógica, obviamente el gremio minero era tan poderoso que también dominaba lo que era la educación, Ujú. o tenía una parte que dominaba la educación, entre ellos el Liceo de Hombres. Ujú. Entonces el Liceo de Hombres alberga la colección mineralógica, ¿ya? Ese Liceo de Hombres está ubicado ahí donde está hoy en día el Museo Mineralógico, Ok. dicho sea de paso. Y ahí estaba. No estaba en la misma posición de la esquina de Coripí con Rodríguez, pero estaba en esa misma zona. Ujú. Y después en un momento se separa, digamos, o se crea, digamos, lo que es la escuela de mina, Ujú. y la colección del Liceo de Hombres se va prácticamente completa a la escuela de mina. Ok. Y esa colección estaba estaba albergada en la parte norte. Ok. Y entre medio, en 1929 sufre un tremendo incendio, la escuela de minas sufre un incendio y parte afectada eran las muestras. De hecho, te dice que ese incendio fue para ocultar el robo de muestras. Pero con el tiempo, en el año 50 y tanto, 1950 y tanto, ¿Qué hay de cierto con eso? no se sabe. No se sabe. No, Ok. no, pero siempre estuvo la sospecha. Ok. Y luego se forma, digamos, era como una especie de colección entre mineralógica, arqueológica e histórica.
En la parte norte había una sala en especial donde tenían, bueno, habían cosas muy, muy, muy locas. Ujú. Habían copias de la Aurora de Chile, Guau. de la Aurora de Chile, habían cosas de la Guerra del Pacífico, estaba la ropa de Juan Godoy, habían restos de Juan Godoy, cosas de Juan Godoy. Bueno, cerámica y chucherías varias arqueológicas y la colección mineralógica. Y eso estuvo mucho tiempo, era como un salón, porque la colección mineralógica no era todavía una exhibición. La gente iba a mirar, de hecho venían gringos a mirar la cuestión, pero se usaba de manera pedagógica. Era para que los ingenieros, bueno, no eran ingenieros en ese tiempo, pero los que estudiaban, los técnicos en minería, Los técnicos. Uh-huh. Vieran los minerales, aprendieran de mineralogía, ¿cierto? Y después en un momento, hoy estoy mal de la memoria, pero en un momento, ¿Pino? la universidad, puede ser, en un momento la universidad... Y eso que ha sido poco, ¿verdad? Sí, a lo mejor necesito más. A lo mejor necesitáis más. En un momento la universidad, o sea, en ese tiempo la escuela de minas toma la decisión de, mira, ¿sabes qué, viejo? Vienen siempre a lesear para acá, bueno, y que piden que hagamos una especie de museo. Y hacen un museo, que era una sala de estas grandes que están ahí en la entrada, en la parte norte, en la entrada a la izquierda, ahí estaba. Y eran estos anaqueles que probablemente muchas personas lo han visto. Y ahí tenía la colección. Y en un momento, en el año 78, entre el 75 y el 78, se vio que, digamos, esto tenía potencial. Las autoridades de la época, sean las que fueron, toman la decisión, digamos, de potenciar un sector de Copiapó, que es, digamos, lo que es en los alrededores de la biblioteca pública. Hacen como un barrio, digamos, un barrio cultural, porque ahí está la biblioteca pública, está el Museo Mineralógico, está la parte de la radio de la Universidad de Atacama, está el CORE. El CORE, está la Intendencia. No tan lejos, pero está la otro, el Salón JJ Vallejo. Claro. O sea, es como un barrio cultural, entre comillas. Sí. Y ahí, digamos... Le falta potencia a ese barrio, ¿no? Está bueno ese lugar y le falta potencia. Sí, está... Tremendo edificio que está ahí desaprovechado. Sí. Entonces, en los 70, digamos, se toma la decisión de... Hay una feria más fea que la chucha, pero o sea, años que esa feria de verdad funciona tan raramente en ese lugar. ¿Cómo sobreviven esos viejos? No, de verdad, es increíble, de verdad. O sea, bien que tengan un espacio para trabajar, pero de verdad, Copiapó tiene que de verdad pegarse un salto. Estamos al debe, güey. Oye, amigo, no quiero cortar. Entonces, ese barrio cultural incluía el museo y se muda la colección desde la universidad, se muda a la posición que actualmente está. Y por 30 años, o sea, este museo se funda en 1980, o sea, la ubicación actual en 1980, y por 30 años estuvo igual. Todo el mundo, probablemente tú fuiste, tu padre fue, muchas otras personas han ido, y fueron y siempre estaba igual. Sí. Y llega el aluvión del 2015, y eso genera una transformación del museo, se moderniza, se amplía, se cambia la colección, el diseño de la colección, la museografía, y hoy en día tenemos un museo mucho más moderno. Sí. Mucho más moderno, mucho más atractivo. Parece ser como que Copiapó, sin una desgracia, no hace un cambio. Es muy extraño. No solamente Copiapó. ¿Sí? ¿Quién más? Los chilenos, en realidad. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Sí. Oye, Miguel, ya estamos, hemos más de una hora de conversación, una hora más o menos estamos conversando acá, pero yo creo que estamos muy bien aquí para contar un poco la otra historia de tu trabajo, de lo que estás realizando, y me quedo con las ganas de poder conocer un poco más también de los datos anecdóticos de la historia de Atacama, de Copiapó, que vamos a tenerla otro programa contigo. ¿Te tinca que escribamos un libro de eso? Sí, yo creo que va a salir un libro sobre datos raros y anecdóticos de esta tierra. Hay datos muy raros de Atacama. Lo vamos a contar en el próximo programa. Vamos a darles gracias a Para Explora, vamos a darles gracias a Copayapo Brick House por el apoyo que nos presta.
y a todas las personas que se quieran sumar y colaborar con este programa. De verdad que va a ser muy importante porque vamos a empezar a hablar de temas de nuestra historia, de nuestro pasado. Vamos a hablar con historiadores internacionales y siempre vinculados a la zona de Atacama, al norte de Chile. Perfecto. Miguel, unas últimas palabras, porque aquí te está saludando Ignacio Pablo Campos. No Te sé, dice saludos, Miguel. Acá te vemos Ignacio con Campo, JP. Sí, Sepúlveda, oh, sí, pues, también JP. JP te están saludando. Oh, oye, Ajá. esto, estoy oye, casi al borde de las lágrimas. Ellos son, oh, me sorprendieron. Oye, Oh, qué buena. le vamos a mandar saludos, muchachos. muchas gracias. Muchas gracias por verme. Sí, Vernos. oye, gracias Miguel, gracias por invitarme a tu casa, gracias por el vino. Esta conversación va a ser nuevamente, y también si quieres, por ejemplo, conversar sobre historia aquí en la ciudad de Copiapó, en Atacama, invítanos a tu casa a carretear y te entrevistamos. No hay problema, venimos. Nomás, Oye, venga. un saludo. Sí, mira, bueno, agradecer la oportunidad. Siempre es bueno todas estas instancias de democratizar la historia, que la historia no solamente la tienen que hacer los historiadores, ¿cierto? Claro. Y si no la hacen los historiadores, algo están haciendo mal. Algo hay alguna falencia. Ajá. Entonces, siempre son valorables todas estas instancias, y qué bueno que destaque a las personas locales que tratan de hacer un esfuerzo de su propio bolsillo, muchos de ellos de su propio bolsillo, por engendrar, digamos, conocimiento. Entonces, nada, solamente agradecerte, Víctor. Espero que este sea el primero de muchos otros programas. Y gracias a todos los que vieron, especialmente a Ignacio Campo y a JP. Qué bueno, un abrazo, muchachos. Oye, muchas gracias por estar con nosotros, personas que van a ver el programa posteriormente. Aquí vamos a estar conversando siempre. Vamos a echar la última copita de vino para poder cerrar y hacer el brindis final. Lo vamos a matar, ¿viste? Y la botella se fue durante todo el programa. Oye, salud Miguel, muchas gracias. Salud para todas las personas que nos ven y nos verán. Así es que un gran abrazo, y ha sido la otra historia del primer capítulo con Miguel Cáceres Munizaga, historiador, geólogo de Atacama. Un abrazo. Salud. Salud.